Antes que nada, agradecer a las autoridades del Congreso, al magistrado Abel Zamorano y a ustedes por su presencia. La versión escrita es mucho más larga, la podrán leer. Trataremos de hacer un resumen en el tiempo que nos ha sido asignado. En la Suprema Corte de Justicia del Uruguay hemos acuñado para la interna la siguiente frase: la casación civil es un recurso complicado. Y es un recurso complicado. Lo que no debe hacerse es complicarlo en exceso. En el caso del Uruguay, desde la fundación de la Corte hace más de 100 años, el número de miembros es de 5, establecido en la Constitución e invariable. De tal manera que para los sucesivos codificadores y legisladores ese es un dato de la realidad. Y lo señalamos porque desde que instauramos el Código General del Proceso, que es idéntico al Código Modelo Iberoamericano, y se estableció en Uruguay el proceso oral en todas las materias salvo la penal, ha resultado palmario en más de 20 años, eso se hizo en 1989, que la cantidad de procesos que en forma oral puede manejar cada magistrado es menos de la mitad de la que cada magistrado puede manejar en el proceso escrito, respetando el plazo de duración razonable de los procesos, lo cual ha llevado a que de 1989 a la fecha virtualmente se ha triplicado el número de magistrados letrados de primera instancia en el Uruguay y todos los años vivimos creando juzgados adicionales. Eso para lograr que la primera instancia no dure más de 12 meses, cuando se lleva a más de 1 año y medio, a más de 18 meses, enseguida se hacen inspecciones para averiguar el porqué de la demora, que la segunda instancia en los tribunales de apelaciones no dure en promedio nunca más de 5 o de 6 meses y que la casación en la Suprema Corte de Justicia, que no tiene salas y las analizamos los 5, no llegue nunca a pasar los 9 meses, que es lo que hoy se cumple, y la Suprema Corte de Justicia no tiene ningún expediente hoy a su estudio que no haya sido ingresado este año o en el segundo semestre del año 2011. Es decir, que se ha logrado eliminar la mora. Ahora, no cabe duda que no todo proceso puede llegar al máximo órgano para su estudio en casación, sino que la regla numérica debe ser piramidal. Hay un límite, yo diría, bastante acotado de casos que en casación puede entender el máximo órgano jurisdiccional, sobre todo en el caso del Uruguay, que el máximo órgano jurisdiccional no solo entiende en casación, sino que es el Tribunal Constitucional y además es el Consejo de la Magistratura, porque no lo hay, y administra el Poder Judicial. Como el legislador ha tenido eso presente, ha diseñado un par de mecanismos para acotar claramente y desde el inicio y sin complejidades que deba instrumentar la propia Corte, cuáles son aquellos casos que pueden llegar a estudio de la Corte. Eso ha determinado que la mayoría de los recursos que efectivamente llegan no sean desestimados por razones formales, sino que la Corte pueda ingresar, yo diría la inmensa mayoría, al fondo del asunto. Y aquí están los artículos fundamentales. Decíamos, el recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales de apelaciones en lo civil, trabajo y familia, que son hoy 16, así como los juzgados letrados de primera instancia, cuando dictaminan en segunda instancia respecto de jueces de paz, y allí es cerca de 150 sedes. ¿Y cuándo no procede? No será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo y sin discordia a la sentencia de primera instancia
excepto cuando se trate de juicios seguidos contra el Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados en general. Esta segunda parte del Estado es una modificación. Antes no había forma de que una sentencia de primera instancia, luego confirmada sin discordia en segunda instancia, fuera la casación. Recientemente el Estado entendió que para sí, que cuando el Estado es demandado, aunque no hubiera discordias en la confirmatoria, igual procedía la casación. Primer límite, entonces, que solamente cuando haya discordia en la confirmatoria o cuando la confirmatoria sea parcial, procede la casación. Y luego el monto económico. No será procedente el recurso de casación contra las sentencias recaídas en asuntos cuyo monto no supere el importe equivalente a 4.000 URs, que a la cotización de hoy son $116.430. Si bien para cada ciudadano su juicio es el juicio, porque es propio y tiene la suma importancia, no es razonable que en la materia civil cualquier proceso tenga la posibilidad de ser sometido a la Suprema Corte de Justicia en tanto Corte de Casación. En Uruguay hemos fijado ese límite en $116.000. Y para el Estado, que tiene esta suerte de privilegio de poder tener la casación cuando es demandado, incluso si se confirmó por el tribunal sin discordias la sentencia de primera instancia, se elevó el mínimo. Dice, bueno, en el caso del Estado, el recurso será admisible cuando se trate de asuntos cuyo monto superare el importe equivalente a 6.000 unidades reajustables, que son $174.000. Es decir, a través de estos mecanismos se acota el número de casaciones en las cuales debe entender la Corte. Yo diría que eso ha llevado a que aproximadamente el 1% de los procesos civiles, que son más de 150.000 por año en el Uruguay, llegue a la instancia casatoria. Decíamos, procede respecto de las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia. Sentencia definitiva, decía Couture, es aquella que recae normalmente sobre el mérito de la causa y mediante la cual se pone fin a la instancia. Con un criterio amplio, la Corte también ha entendido que las sentencias interlocutorias, es decir, aquellas que no resuelven lo principal, las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, aquellas que igualmente, no siendo definitivas, ponen fin al proceso, también pueden ser objeto de casación útil. Decíamos, la procedencia o no de la casación depende del contenido de la sentencia de segundo grado y del monto o la cuantía del asunto. En relación a este punto, en la exposición de motivos del CGP, decíamos, del año 89, decían los codificadores: se ha mantenido el límite cuantitativo mínimo para que proceda a admitir el recurso, aunque tal limitación es teóricamente repudiada por los miembros de la comisión redactora, en función de que, no siendo posible aumentar el número de miembros de la Corte sin una reforma constitucional, no parece viable una modificación en ese sentido. Y como lo decíamos, a nuestro juicio, la limitación para el acceso al recurso de casación derivada de la cuantía del pleito deriva de la entendible razón de no sobrecargar de trabajo al órgano máximo del Poder Judicial Nacional, en el bien entendido de que, de lo contrario y en teoría, todos los asuntos sometidos a consideración de los órganos judiciales del Uruguay podrían ser revisados por la Suprema Corte de Justicia, lo cual no parece razonable ni necesario. Y además, lo que habrán escuchado los jóvenes desde que empezaron a estudiar y todos nosotros durante décadas: la justicia lenta es menos justicia. No es solo para preservar la integridad de los 5 ministros de la Corte y de su derecho al sueño y al descanso que se estableció el límite, sino, decíamos, para que la casación tenga una duración razonable.
para que la suma de la primera instancia, la segunda instancia y la casación no duren más allá de 2 años, que en un juicio civil es bastante para esperar de parte del ciudadano que la estructura judicial, el Poder Judicial, le reconozca o no sus derechos. Y decíamos de la decisión de segunda instancia confirmatoria sin discordia. La interpretación literal de esta norma parecería conducir a sostener que la improcedencia de la casación se daría en aquellos casos en que la confirmación de segunda instancia fuera absoluta, esto es, que ambas sentencias fueran una especie de reflejo, que dijera más o menos lo mismo la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia. A modo de ejemplo, serían improcedente la casación cuando ambas sentencias desestimaran o ampararan totalmente la demanda o cuando los rubros objetos de la condena fueran idénticos, que es un poco el tenor inicial evidente de la norma. No obstante, la Suprema Corte de Justicia ha realizado otra interpretación del citado texto, no para limitar la casación, sino para ampliarla, para que ingresen más casos. La Corporación ha sostenido invariablemente que la ratio legis de este artículo radica en impedir que se revisen en el grado casatorio aspectos de la pretensión sobre los cuales recayeron pronunciamientos jurisdiccionales coincidentes en ambas instancias. Es decir, analiza al interior de la sentencia. Dice, bueno, ¿la idea cuál fue? La idea fue que si a usted le dio la razón un juez unipersonal y luego 3 ministros del Tribunal de Apelaciones de la Cámara de Segunda Instancia entendieron lo mismo, ya no haya revisión alguna porque 4 magistrados fueron contestes en su razón o en su sin razón, pero limitándolos a los puntos concretos, no a toda la sentencia. Por ello, el colegiado entiende que aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada, se encuentran exiliadas del control de la sede de casación, pero aquellos puntos en donde no hubo esa situación, no. En esta hipótesis, conforme a la posición de la Corporación señalada, solo sería pasible de ser revisada en el ámbito casatorio aquella parte de la sentencia que motivó la discordia. Lo que haya sido objeto de discordia puede ser revisable en la instancia casatoria. En las causales de casación también son clásicas y tornan a esa complejidad que hablábamos. El recurso de casación es un recurso complejo. ¿Cuáles son? Son las clásicas: error de hecho, error de derecho, error injudicando, error improcedente. Las distinciones han sido, como sabemos, opinables. Hay posiciones doctrinarias de todo tipo, algunas las hemos reseñado, no tenemos la posibilidad de analizarlas en este momento. 2 simplemente opiniones. Morales Molina considera que el error en materia jurídica puede ser de hecho y de derecho. El primero es la noción o creencia equivocada que uno tiene en cuanto a que una cosa ha sucedido o no ha sucedido. El segundo es la noción equivocada que uno tiene de las disposiciones de la ley. Con criterio amplio, también la Corte, analizando las cuestiones que pueden enmarcarse en la noción de error de derecho, ha señalado que entre ellas está la interpretación de los contratos. La Corporación ha sostenido que las cláusulas contenidas en los contratos son normas jurídicas en la medida que, conforme a las reglas de nuestro Código Civil, que asimila el contrato a la ley, constituyen normas que vinculan a las partes como la ley misma. Por ello, se entiende que todo lo relativo a la interpretación de los contratos es una cuestión de derecho y que, por tal, es revisable en casación. La noción de conjunto económico, que también constituye un concepto jurídico y que su existencia supone una verdadera quaestio iuris, es posible de ser reexaminada en el ámbito casatorio. La existencia de relación de trabajo,
La naturaleza del vínculo que une y unía a las partes cuando éste es controvertido es una cuestión jurídica. La existencia de relación causal y culpa en la responsabilidad extracontractual. La Suprema Corte de Justicia ha expresado en múltiples oportunidades que si bien el establecimiento de la cuestión fáctica que se aduce como causa u origen del daño ocasionado por el accidente es una cuestión de hecho, ajena en principio al ámbito casatorio, constituye una quaestio juris la determinación del nexo causal, esto es, la calificación de si esta situación fáctica tiene, con el resultado dañoso, la relación necesaria para ser considerada desde el punto de vista jurídico la causa del daño en cuestión. En este mismo orden de ideas, el máximo órgano judicial uruguayo ha sostenido que la culpa también es un concepto netamente jurídico, en la medida en que implica determinar si existió apartamiento de los deberes que en cada caso regulan la conducta del sujeto implicado. Y algunos ejemplos de cuestiones que la Corte ha entendido que no son revisables en el ámbito casatorio. La estimación del quantum del daño moral. La Suprema Corte de Justicia ha mantenido en múltiples ocasiones que la fijación de las cifras de reparación del daño moral pertenece a la órbita de discrecionalidad de que gozan los tribunales de mérito, en la medida en que la estimación se efectúa teniendo en cuenta esencialmente circunstancias de hecho. Sin embargo, la Corporación reconoce que la única posibilidad que tiene de ingresar a analizar el monto de la indemnización en estos casos se da cuando la cantidad establecida resulte arbitraria o absurda, ya sea por lo ínfima o por lo desmesurado. El dictado de la decisión anticipada en el Código General del Proceso, Código Modelo Iberoamericano, ustedes recordarán que cuando los tribunales tienen jurisprudencia sobre determinado punto o entienden que el punto no es de una complejidad jurídica manifiesta, pueden dictar decisión anticipada. La Corte ha entendido que eso es discrecional de cada tribunal, que cada tribunal evalúa su jurisprudencia, evalúa la complejidad y entonces decide si dicta decisión anticipada o no, y que eso no es revisable en casación. La imposición de las condenas procesales tampoco es revisable. La calificación de la conducta procesal de las partes y la imposición de condenas causídicas, costas y costos, por parte de los tribunales constituyen una facultad discrecional de estos cuando una determinada condena no está impuesta por la ley, por lo cual un pronunciamiento de tal naturaleza solo puede ser revisado en sede de casación por el mismo criterio que veíamos, si resulta ostensiblemente arbitrario o injusto. Y la condena a pagar daños preceptivos en procesos laborales, nosotros tenemos hasta un 50% de daños preceptivos en los procesos laborales en caso de condena. Eso también, la cuantificación es discrecional de los tribunales. Infracción a las normas de derecho en la forma. Haremos referencia a solo una hipótesis de infracción a las normas de derecho en la forma, que por su trascendencia amerita tener un tratamiento singular dentro de lo que nos permite la limitación en cuanto a la extensión de la presente conferencia. Y este es el vicio en la ausencia de motivación de las sentencias, que es, ustedes recordarán, y en todos los ámbitos también se releva, prácticamente el deber fundamental que tenemos los jueces al dictar los fallos, motivarlos, explicarle a los ciudadanos, no solo a los expertos en derecho, por qué fallamos de determinada manera. La Corporación analizó un caso en que el Tribunal de Apelaciones interviniente infringió nuestra norma procesal, según la cual el tribunal debe indicar concretamente cuáles medios de prueba fundan principalmente su decisión. La Sala no mencionó ni siquiera una prueba que avalara su conclusión de que la pretensión del actor carecía de asidero. Una infracción de esta envergadura constituye causal de casación en la medida de que la debida fundamentación de las sentencias es esencial para la plena vigencia de las garantías del debido proceso. También corresponde hacer referencia a lo establecido en los artículos 18 a 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado en la 8ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia,
celebrada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, en el año 2006. Cabe señalar que, por acordada, la Suprema Corte de Justicia le confirió tal valor a los principios de ética judicial iberoamericana. En las mencionadas normas se dispone, entre otras cosas, la obligación de motivar las decisiones, se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder de que los jueces son titulares y la justicia de las resoluciones judiciales. El juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de derecho. En materia de hechos, el juez debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio. Debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba para luego efectuar una apreciación en su conjunto. En cuanto al derecho, la motivación no puede limitarse simplemente a invocar las normas aplicables. Y analicemos entonces la infracción por violación de las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba. Someramente, el alcance de la valoración de la prueba en el recurso de casación, vinculada fundamentalmente a la interrogante de si la Suprema Corte de Justicia está habilitada para reexaminar los hechos tenidos en consideración por los tribunales de mérito, o si solo el control puede ejercitarse respecto de las cuestiones jurídicas debatidas, es obviamente opinable. Este tema dividió a los señores ministros que componían la anterior integración de la corporación. Así, el señor ministro doctor Van Rompuy entendía que la apreciación equivocada, errónea o desajustada de la prueba que, sin constituir un disparate o un gigantesco y absurdo apartamiento de las reglas de la lógica y de la experiencia, suponga una transgresión de las reglas legales de valoración probatoria, constituye causal casatoria, en la medida en que tal hipótesis resulta subsumible en el supuesto consagrado en nuestra legislación. Los doctores Gutiérrez, Ruibal, Larriec y Chediak consideramos que, si bien no es preciso utilizar las palabras absurdo, irracional o arbitrario, es menester que el error ostensible en la valoración de la prueba emerja de la forma en que fueron estructurados los agravios. Que el recurrente, que debe tener presente que es un recurso complicado, explique o fundamente en qué consiste el apartamiento grosero de las reglas de la sana crítica y que manifieste la incidencia de tal error en la decisión impugnada. En tal marco, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido en forma reiterada que, a pesar de que nuestra legislación prevé la infracción a las reglas de admisibilidad o valoración de la prueba como causal de casación, el ámbito de la norma queda circunscrito al de la denominada prueba legal o tasada, y en el caso de la apreciación librada a las reglas de la sana crítica, como decíamos, cuando se incurre en absurdo evidente por lo grosero o lo infundado del razonamiento de los tribunales de mérito. De tal forma, la revisión de la plataforma fáctica y la revalorización de la prueba no constituyen motivo casable, en el bien entendido de que el ingreso a ese material convertiría a la etapa de casación o de revisión netamente jurídica en una tercera instancia, la cual no fue querida por el legislador. Nosotros en Uruguay teníamos, la Corte era tercera instancia, analizaba todo el material probatorio, lo reevaluaba y desde la ley de casación hemos estado limitados y tratamos de cumplir con la normativa. Partiendo de estas premisas, si se entiende que el Tribunal de Mérito realizó una valoración absurda del material probatorio allegado al proceso, para que prospere la casación, el recurrente deberá: a. Indicar cuál ha sido la regla legal de valoración de la prueba infringida. B. Demostrar cómo se tradujo la pretendida violación, esto es, si la misma supuso el apartamiento de algún postulado científico, de determinado principio de valoración de la prueba, verbigracia, principio de valoración en conjunto o unitaria, de cierto principio de la lógica o de determinada máxima de la experiencia. C. Señalar cuál es el fundamento científico correcto, el principio de valoración, la regla de la lógica adecuada o la máxima de la experiencia que debió tenerse en cuenta para resolver la cuestión debatida. Y D. Demostrar la trascendencia de ese error,
de manera que si no se hubiera incurrido en él, la decisión del tribunal hubiese sido radicalmente distinta. Conclusiones. Una de las funciones principales de la Suprema Corte de Justicia, actuando como órgano de casación, consiste en precaver el error en que pueden incurrir los órganos de mérito, analizando la regularidad jurídica de los fallos de segunda instancia. Asimismo, también se destaca la tarea de delimitar criterios que resulten de utilidad para cumplir con la tradicional finalidad de la unificación de la jurisprudencia. Máxime, cuando en Uruguay, como decíamos, existe un número significativo de tribunales de apelaciones, 7 civiles, 3 laborales, 2 de familia y 4 penales. Y en varios temas, varios de ellos tienen y mantienen posiciones disímiles. Frente al tema de si debe o no haber limitación para el ingreso de los asuntos al máximo órgano judicial uruguayo en vía del recurso de casación, dilema de carácter doctrinario, somos partidarios de la limitación legal vigente en cuanto al contenido de la decisión de segundo grado, interlocutoria con fuerza de definitiva, y confirmatoria o revocatoria con discordia del fallo de segundo grado. Ello en el bien entendido de que, dado que la corporación no está integrada por salas y cuenta con solo 5 ministros que conocen, además de los recursos de casación, de los procesos de declaración de inconstitucionalidad de las leyes y de las contiendas de competencia que se suscitan entre los tribunales del Poder Judicial, sin mencionar las competencias administrativas que no se pueden delegar, si todos los asuntos fueran susceptibles de llegar a conocimiento del alto cuerpo, éste se vería sobrecargado de expedientes, lo cual conduciría claramente a una morosidad que no es querida por ningún operador jurídico y en ninguna democracia. Está fuera de controversia que la casación es un recurso extraordinario. Solo procede cuando se verifican determinadas causales. Pero la Suprema Corte de Justicia, dentro de los márgenes legales que limitan el alcance de este medio impugnativo, tiene y siempre deberá tener en cuenta que, como claramente también lo establece nuestro Código General del Proceso, el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. O como también decimos en la Suprema Corte de Justicia del Uruguay en la interna, el recurso de casación no es un laberinto ni una carrera de obstáculos. Y lo principal es poder entrar al fondo del asunto. En tal sentido, el órgano de casación siempre habrá de tener en consideración su tarea de corregir los errores jurídicos de los órganos inferiores. En esta línea de razonamiento y recordando las palabras de Carneluti, el proceso quizás no sea más que un sistema de precauciones contra el error, se puede afirmar que el recurso de casación constituye una importante herramienta para solucionar y mitigar las consecuencias de los errores judiciales que tanto daño pueden causarle a los justiciables y a toda la sociedad. Muchas gracias.